En la oscuridad de los pasillos de los hospitales, donde el silencio es roto solo por el sonido de los pasos apresurados de los médicos y enfermeras, existe una leyenda que ha sido susurrada durante generaciones. Se habla de una figura sombría, de una enfermera con un uniforme impecablemente blanco, tan perfectamente planchado que refleja la luz de las lámparas. Su rostro, frío y distante, jamás muestra una sonrisa, y su presencia parece estar rodeada de un aire de misterio y desesperación. Algunos aseguran haberla visto en las noches más oscuras, mientras otros aseguran sentir su mirada penetrante incluso cuando no está allí. La historia de la planchada es más que un simple relato de terror. Es un recordatorio de la culpa, la obsesión y el precio de la perfección en la profesión médica. Acompáñanos a descubrir los detalles de esta espeluznante leyenda que ha perdurado a lo largo del tiempo, y adéntrate en el misterio que envuelve a esta enfermera. Comenzamos. La leyenda de la planchada es una de las historias de terror más conocidas en México, especialmente en hospitales y clínicas. La narración ha cambiado y evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma. Una enfermera fantasmal que aparece en los pasillos de los hospitales, especialmente de noche. La leyenda tiene su origen en las décadas de 1930 y 1940, una época en la que los hospitales no tenían la tecnología avanzada que tenemos hoy, y las condiciones laborales de los médicos y enfermeras eran duras. Se dice que la historia de la planchada comenzó en un hospital de la Ciudad de México, aunque algunas versiones afirman que también pudo haber sucedido en hospitales de otras partes del país. La historia cuenta que había una enfermera joven y hermosa llamada Eulalia, que comenzaba su jornada laboral en el hospital a primera hora de la mañana. Era una mujer muy dedicada a su trabajo, pero también estaba profundamente obsesionada con su apariencia. Eulalia estaba convencida de que la mejor manera de ganarse el respeto y la admiración de los pacientes y del personal del hospital era mantener una apariencia impecable. Su uniforme de enfermera siempre estaba perfectamente planchado y sin ninguna arruga, y su actitud era muy profesional, pero también algo rígida y distante. Aunque sus compañeros de trabajo la respetaban por su ética laboral, algunos empezaron a notar que su actitud fría e indiferente hacia los pacientes la hacía algo solitaria. Sin embargo, Eulalia estaba tan centrada en su imagen y en el trabajo que no le importaba mucho la relación que tuviera con los demás. Una noche, Eulalia estaba trabajando en el turno nocturno. Una paciente, una joven que estaba a punto de dar a luz, había llegado al hospital muy asustada y desesperada. La joven madre iba a tener complicaciones con su parto, y Eulalia, a pesar de que sentía un profundo miedo y no sabía cómo manejar la situación, decidió hacer todo lo posible por atenderla. A lo largo de esa noche, se encargó de la paciente, pero, lamentablemente, la joven madre y su bebé murieron durante el parto. Eulalia quedó devastada por la tragedia, pero no mostraba sus sentimientos. En lugar de llorar o enfrentar el dolor, se sumergió aún más en su trabajo, tratando de evitar cualquier contacto emocional con los pacientes, temerosa de que algo malo pudiera volver a ocurrir si se dejaba llevar por la emoción. Pasaron los días y la culpa comenzó a consumirla, pero no se atrevió a hablar de ello. Una noche, Eulalia decidió ir a ver la tumba de la madre y su hijo para rendirles homenaje. Mientras caminaba sola por el cementerio, se sintió desbordada por la culpa y en un momento de desesperación cayó al suelo, sintiendo que no podía seguir adelante con su vida. Esa misma noche, su cuerpo fue encontrado sin vida por otros empleados del hospital. Desde su muerte, comenzaron a ocurrir extraños sucesos en el hospital. Se empezaron a reportar apariciones de una enfermera vestida con un uniforme blanco perfectamente planchado, pero su rostro mostraba una expresión fría y distante. Nadie sabía exactamente
quién era esta enfermera, ya que su aspecto no correspondía con ninguna de las que trabajaban en el hospital, pero su presencia era inconfundible. Al principio, los pacientes pensaron que la aparición era solo un fenómeno relacionado con el estrés, pero pronto comenzaron a escuchar relatos similares de otros hospitales y clínicas en todo el país. En cada uno de estos lugares, la enfermera fantasmal conocida como la planchada hacía su aparición, ya sea en el turno nocturno o en horas muy tempranas de la mañana. Los testimonios variaban, pero todos coincidían en que la planchada era una figura silenciosa que se aparecía a los enfermos, siempre con su uniforme perfectamente planchado, sin una palabra o gesto amable. Algunos aseguraban que cuando la veían, una sensación de frío invadía la habitación, y otros incluso afirmaban que la planchada los observaba fijamente antes de desvanecerse sin dejar rastro. Con el paso de los años, se ha interpretado que la planchada no solo era un espíritu que rondaba los hospitales, sino también un símbolo de la culpa, la desesperación y la obsesión por la perfección. En algunas versiones de la leyenda, se dice que la aparición de la enfermera es un recordatorio de la importancia de la humanidad y la conexión emocional en el trato con los pacientes, en lugar de una obsesión por la apariencia externa o la perfección profesional. Algunos también creen que la planchada es una figura que busca redimir sus propios errores y las vidas que no pudo salvar, mientras que otros afirman que su espíritu no descansa debido a la culpa por el trato frío y distante que brindaba, tanto a los pacientes como a sus propios compañeros de trabajo. A pesar de que la planchada es una leyenda, no se sabe a ciencia cierta si alguna vez hubo una enfermera como Eulalia, o si la historia es solo una creación popular. Sin embargo, la leyenda perdura y sigue viva en las historias que se cuentan entre médicos, enfermeras y pacientes en hospitales de México. Hoy en día, la planchada sigue siendo una figura de miedo en la cultura popular, y algunas personas aseguran haber tenido encuentros con ella en hospitales, especialmente aquellos que se encuentran en lugares rurales o antiguos. Aunque no se sabe si su espíritu alguna vez encontrará paz, la leyenda de la planchada sigue siendo una advertencia sobre la importancia de la empatía, el cuidado y la humanidad en la profesión de la salud. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video. Si quieres más contenido aterrador, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Y no te olvides de darle un like si te gustó el video. Hasta la próxima.